Última hora Bolivia, Marco Pumari, el inesperado competidor que le surgió a Luis Camacho por la presidencia. Al líder cívico de Santa Cruz de la Sierra, clave en las protestas que determinaron la renuncia de Evo Morales, le surgió el desafío de otro cívico con perfil distinto, el de Potosí. El cruceño Luis Fernando Camacho y el potosino Marco Pumari, considerados como los dos principales símbolos de la lucha cívico-ciudadana que derivó en la renuncia de Evo Morales al poder después de casi 14 años, podrían pasar de aliados a posibles rivales en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, debido a la decisión de dejar un suspenso el binomio que aparentemente habían ya consolidado hasta la semana pasada durante una reunión en la ciudad de Potosí. Antes de continuar con toda esta información, mis amigos, los invito a dejar un comentario ya mismo argumentando frente a toda esta noticia y no olviden dejar un me gusta. Vamos con la información. Inesperadamente, Pumari ha avanzado por sí solo en la búsqueda de apoyo en algunas regiones del país para ser candidato a presidente y no a vicepresidente. Su posible postulación fue tratada el sábado último en un encuentro del Consejo Consultivo del Comité Cívico de Potosí, del que es actual presidente. Dirigentes de esa organización, que lideró prolongadas movilizaciones contra Evo Morales, expusieron como condición para una alianza con Camacho que Pumari vaya a la cabeza del binomio y no como segundo. Además, exige una renovación y no que se firmen alianzas con siglas políticas antiguas. En esta cita le encargaron buscar consenso para que sea candidato presidencial. Horas después de que Luis Fernando Camacho oficializara que Pumari no será su acompañante en las próximas elecciones de Bolivia, aunque Pumari adelantó hace una semana que la mejor persona para establecer una alianza con miras a las elecciones presidenciales es Luis Fernando Camacho, y afirmó que el orden de los factores no altera el producto, refiriéndose a quién es primero y quién es segundo. El presidente cívico potosino hizo ver algunas diferencias respecto a su posible compañero de fórmula. Después de haber estado al comienzo de la semana pasada juntos en Potosí en una masiva movilización ciudadana de apoyo a ambos, Pumari realizó por su cuenta actividades en Tarija y recibió respaldo en Sucre. Camacho estuvo por su lado solo en una concentración ciudadana de apoyo en la ciudad de Cochabamba. Entre otras cosas, Pumari se mostró sorprendido cuando Luis Fernando Camacho renunció la semana pasada a la conducción del Comité Pro Santa Cruz para oficializar su postulación a la presidencia de Bolivia. Sin embargo, el domingo pasado ambos fueron vistos juntos en el estadio de fútbol de Santa Cruz, donde recibieron un homenaje de una multitud. Esa misma noche, Camacho confirmó haber recibido el respaldo de partidos como el MNR, USS, PANBOL y una parte del FRI. Tal anuncio no fue del total agrado de Pumari, que opinó que hay alianzas que no suman. Horas después, Luis Fernando Camacho reveló que hace unos 10 días ambos habían llegado a un acuerdo para que el expresidente cívico de Santa Cruz vaya a la cabeza del binomio y que Pumari será el candidato a la vicepresidencia. El objetivo era proponer una fórmula renovada y de amplio consenso. Camacho aclaró que no es candidato de ninguna de las siglas que le anunciaron a su respaldo. Mis amigos, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? Los invito a dejar un comentario. Nuevamente los invito a dejar un me gusta en este video. También les quiero pedir el favor de compartir este video a través de sus redes sociales. Y a continuación los dejo con unos videos para que ustedes mismos juzguen y analicen todas estas informaciones. Les aclaro, estos videos van solo con el fin de informarlo a usted. No quiere decir que nuestro canal apoya o no apoya toda esta información, así que los invito a quedarse hasta el final de todas estas noticias. Esto es Noticias al Día. Felices fiestas. Hay muchos refugiados venezolanos en la Comar, muchísimos, miles. No es una cuestión ideológica. México nunca cerró la Comar, México nunca cerró los asilos diplomáticos a un alto nivel, y eso está bien más allá de la posición política. Pero perdón, sí quiero hacer una precisión. No podemos llamar dictador a todo lo que no nos gusta.
sí hay un problema en pensar que Evo Morales es un dictador, porque los dictadores no ganan elecciones democráticamente, y Evo Morales sí. Reitero, lo que estaba en duda era si el porcentaje con el que gana Evo Morales basta o no para pasar a segunda vuelta. Es que generalmente los dictadores ganan Evo elecciones. gana, no es cierto. Y cuando me dicen, no es que Hitler ganó las elecciones democráticamente, bueno, no, encarceló a sus el antecedente de opositores. Porfirio Díaz que ganaba elección tras elección. No, elecciones democráticas, reconocidas por la diplomacia. Si son no democráticas, Permítame, ese es el tema. elecciones reconocidas incluso por la diplomacia europea, por la CELAC, por el CPR, por organismos internacionales. La OEA solo dijo un 5% de los votos están en disputa. Evo gana con el 11%. Evo gana las elecciones. Eso es innegable. Elecciones, escucha, eso está excelente. Pero eso no lo hace un dictador. Porque mira, tú decías, deja que te cuento, tú decías en el referéndum, Evo Morales perdió un referéndum, pero tenía al Tribunal Constitucional de su lado y lo cambió. No, perdona, en Bolivia los tribunales no son parcializados. De hecho, escúchame, el referéndum que perdió Evo lo organizaron los tribunales. ¿Desde cuándo un dictador organiza un referéndum que pierde? Bueno, ¿Cuántas veces se acuerdan que perdió el referéndum? Perdió el referéndum y fue la Corte la que con sus derechos políticos se lo valida, no los tribunales electorales. Yo dije una constitución. Tienen que ser más serios en el análisis. No puede ser dictador todo el que no te gusta. ¿Cuántas veces se podía reelegir? Según la Constitución. Depende, la primera Constitución, la segunda Constitución, según la Constitución y la declaración de la Suprema Corte. ¿Y la Corte quién es para decir cuántas veces te puedes elegir? Oye, tú en México has defendido que la Corte es quien tiene que decidir. ¿No es cierto? Todo, por supuesto que claro sí, que no. por supuesto no que todo. sí. El referéndum lo pierde y es la Corte la que en base a sus derechos políticos le autoriza. Seamos serios en el análisis. No, por no eso. llamen dictador a todo lo que no les gusta. No, yo no estoy... Nacional. Es decir, debiéramos de dejar en la historia ese capítulo donde la Asamblea Legislativa Plurinacional tan solo era una caja de resonancia de los deseos y los caprichos del órgano ejecutivo y del Palacio de Gobierno. Creo que nosotros debemos de reconvertir esta Asamblea Legislativa Plurinacional y de una vez por todas que sea el escenario de debate, el escenario de discusión, pero sobre todo el escenario de la construcción de leyes que representen a todos los bolivianos y a las bolivianas. Una característica que debiera tener este Parlamento es que agotemos aquí todos los mecanismos que nos da nuestra democracia: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y el diálogo. Si queremos recuperar todos nuestra democracia, tenemos que hacerlo con más democracia aún. Simplemente para allanar el camino del contenido de la ley, los puntos elementales a los cuales hemos podido llegar a convergencia ha sido la nulidad del proceso electoral, que es básicamente dejar sin efecto los resultados de los comicios del 20 de octubre, como también las elecciones primarias, reponer los resultados del referéndum del 21F, que básicamente recalca su carácter vinculante de ese referéndum, pero sobre todo establecer y respetar los límites constitucionales de la reelección que están reconocidos en nuestra Carta Suprema en el artículo 168. Es importante que también los bolivianos y bolivianas puedan asistir a un proceso electoral con nuevos vocales designados tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en los tribunales electorales departamentales. Pero más importante aún es que podamos garantizar la actualización y el saneamiento al padrón electoral, que lamentablemente tiene serias inconsistencias en su integridad que han empañado no solo el anterior, sino varios otros procesos electorales. Sin embargo, hay que dejar claramente establecido que este proyecto de ley no exime de ninguna responsabilidad penal, civil ni administrativa a todos aquellos autores intelectuales y materiales que han osado burlar el voto ciudadano ejecutando un fraude monumental, y es por eso que hoy los vocales del Tribunal Supremo Electoral se encuentran con medidas cautelares y con detención preventiva. Creo que ese es un seguimiento que este órgano legislativo tiene que realizar para que nunca más autoridades electorales del Tribunal Supremo Electoral se osen burlar la voluntad del pueblo soberano expresada
en las urnas. Creo que este es un avance grande para concretar la pacificación del país, porque las movilizaciones en los 9 departamentos, sean de un lado o sean del otro, buscan recuperar la democracia, buscan el respeto del voto ciudadano, y nosotros tenemos que garantizar que los bolivianos y las bolivianas sean quienes a través de su voto elijan el próximo presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales ante organismos internacionales. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosemary Sandoval. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo, como siempre, fraternal a todos los colegas. Va más de 4 años que estamos conviviendo aquí, indistintamente de posiciones ideológicas. Hemos pasado, muchos, más tiempo aquí que con nuestras familias. Saludar naturalmente a todos quienes nos visitan, de veedores, pero además no solamente veedores, acompañando este proceso que, además de duro, de todos los momentos duros por los que ha pasado, se convierten también en un ejemplo de que es posible sentarse a dialogar, que es lo que siempre reclamamos, es lo que siempre se pidió, o es lo que en suma nos pidieron las bolivianas y bolivianos todos los días desde hace más de 14 años.